¿Qué tal? Muy buenos días para todos. El presente video es para ver algunas de las últimas partes que tenemos pendientes referentes al modelo estadístico, que es ya definir un modelo estadístico de presentación de resultados. Para esto quisiera hacer notar que este modelo estadístico también debe cumplir con algunos lineamientos, como lo es el formato APA, formato Vancouver. Entonces, estos elementos que te piden para una tesis doctoral, para una tesis de posgrado, deben de cumplir o con los normas del formato APA, con las normas del formato Vancouver. Para esto, pues hice un resumen de los dos formatos para que con este diseño cumplas con el formato APA, formato Vancouver. También quisiera hacerte alguna aclaración que, por ejemplo, como producto de investigación, tú sabes que tenemos resúmenes, que tenemos artículos, que tú ya revisaste algunos, que tenemos carteles de investigación, que seguramente tú ya has visto, tenemos notas informativas. Entonces, en estos elementos, pues a veces se toman decisiones que están en el contexto de la publicación. Por ejemplo, se resumen datos porque en un cartel tenemos que resumir de 90 por 120, se resumen resultados porque en un artículo solamente tenemos 6, 8 hojas de 1000 palabras. A veces en televisión las notas informativas de resultados te resumen los resultados en una sola cosa porque solamente tienen que pasar así en un momento 5 o 10 segundos en televisión. Entonces, algunos de estos no cumplen con ese formato. Entonces yo quisiera reiterarte que todo lo que vamos a ver lo vamos a estar pensando en que estamos haciendo una tesis de doctorado. ¿Sí? O sea, una tesis doctoral. Podemos revisar artículos, esos artículos a veces no cumplen con ciertos criterios. Depende de la antigüedad del artículo, depende del contexto del artículo, pero bueno, yo voy a ponerlo en lineamientos, te lo voy a explicar para que si estuviéramos haciendo una tesis doctoral. Entonces, bueno, este modelo estadístico es un conjunto de métodos y técnicas, ya habíamos platicado de ello, para recolectar, ordenar, clasificar, presentar y analizar datos numéricos relativos a un conjunto de personas. Normalmente personas, pueden ser cosas, pueden ser objetos, pueden ser bacterias, eh, para resumir el comportamiento de las variables. Respecto a la presentación de resultados, y es básicamente lo que vamos a presentar en este momento, podemos hacer tablas, podemos hacer gráficas, podemos describir resultados y podemos hacer análisis estadístico. ¿Cómo tomamos una decisión? Pues la tomamos precisamente con base a los objetivos de la investigación y las hipótesis de la investigación. O sea, si algo está fuera de los objetivos, no sería adecuado hacer una presentación de resultados. Por ejemplo, en este momento estuvimos viendo, y respecto a la contingencia que tenemos del coronavirus, que solamente las autoridades nos presentaban número de casos positivos, número de casos falsos positivos, número de casos sospechosos, porque ese era el objetivo. Pues en algún momento la autoridad nos presenta número de casos por grupo de edad, personas de la tercera edad, en adultos jóvenes, en adultos, en niños, precisamente porque el contexto que tenemos es ir preparando los servicios de salud para esos grupos de edad porque se manejan diferentes. Pero al día de hoy, 4 de abril, no hemos visto una distribución de casos de coronavirus por género. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Porque en este caso no es, en este contexto no es aún necesario, es igual, es indistinto. Entonces, si hacemos una tabla de casos por género, sería muy interesante, sí, pero el contexto no lo pide, no es necesario, ¿sí me explico? Entonces, en tus objetivos, en tu tesis doctoral, tienes unos objetivos, tienes que cumplir esos objetivos. Tienes unas hipótesis, debes probar esas hipótesis. Y terminado esto, se termina el modelo estadístico. De manera que el modelo estadístico de una tesis será diferente al modelo estadístico de otra porque cada una tiene sus especificaciones. Muy bien, pero dentro de esos varios modelos,
podemos centrarnos en dos principalmente. Cuando tus variables son cualitativas, hablamos de género, hablamos de estado civil, por ejemplo. Recordemos que estas variables cualitativas solamente las podemos expresar o mayormente las podemos expresar con frecuencias y con porcentajes, ¿sí? Y para las variables cuantitativas, pues tenemos un grupo más amplio de aritmética, como son las medidas de tendencia central, media, moda, mediana, son las medidas de dispersión, desviación estándar, varianza, valor mínimo, valor máximo, rango, y las medidas de ubicación que no vimos porque no es el contexto del programa, pero seguramente las habrás visto cuando hablas de percentiles, cuartiles, deciles, etc. Entonces, bueno, si son cualitativas, vamos a sacar frecuencias y porcentajes. Si son cuantitativas, vamos a hacer media, moda, mediana, desviación estándar, varianza, etc. Bien, y aquí tengo un ejemplo, dos ejemplos más bien, de dos distribuciones. En este caso son dos variables. La primera variable que es el municipio y la segunda variable que es el género. Aquí yo puse unos números aleatoriamente. Tú lo puedes hacer con números que tú pongas o puedes hacer el ejemplo con números, datos, una tabla real de tu trabajo. Lo puedes hacer. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que respecto al género femenino, de Apodaca eran 12 personas, 12 mujeres, 21 de Escobedo, 46 de Guadalupe, 14 de Monterrey y 9 de San Nicolás. Y respecto al género masculino, tenemos 8 hombres de Apodaca, 14 de Escobedo, 22 de Guadalupe, 19 de Monterrey y 8 de San Nicolás. Entonces aquí tenemos el número de personas. Voy a hacer las sumas. El objetivo de este video no es que tú te aprendas las sumas que voy a hacer con Excel, porque tú las puedes hacer como tú quieras, las puedes hacer con calculadora. Yo solamente las estoy haciendo aquí para terminar mi tabla. Entonces ya tenemos que son 102 mujeres, 71 hombres, solamente hice las sumas. 12 más 18 son 20 de Apodaca, 21 más 14 son 35 de Escobedo, y así 68 de Guadalupe, 33 de Monterrey, 17 de San Nicolás, y en total 173 personas. Entonces, como quedamos, variables cualitativas son frecuencias y porcentajes, tenemos que sacar aquí el porcentaje. Lo debemos poner aquí de este lado. Entonces es igual, el objetivo no es que tú te aprendas esta fórmula, sino que tú lo hagas como tú quieras. En este caso lo voy a dividir todo en 373 o cualquier forma que tú tengas para sacar los porcentajes. Entonces aquí tengo ya mis frecuencias y mis porcentajes ya listos en una tabla. Ahora vamos a ver los elementos del formato de esa tabla. Para esto voy a ir aquí a mi Word, que este Word ya sabes que te lo voy a enviar ahorita. Aquí voy a agregar un elemento que dice que los porcentajes deben ir a la derecha de las frecuencias. Vayamos viéndolo punto por punto. Primero, que los porcentajes deben ir a la derecha de las frecuencias. Segundo, que las tablas y las gráficas deben ser editables, es decir, nunca debes enviar tablas como imágenes, a menos que así te lo pidan, pero normalmente el formato es que no sean imágenes, que sean editables, ¿sí? Al momento que se pegan las tablas se mueven. Entonces, bueno, ese es trabajo tuyo que debes hacer, que debes cumplir, porque los requisitos de este formato son que las tablas y gráficas sean editables. Obviamente, punto número 3, que en las tablas y las gráficas trates de poner el menor número de abreviaturas o que no pongas ninguno. Si acaso pones alguno,
debes de especificar abajo qué significa esa abreviatura o haberla especificado en alguna parte del documento. Obviamente ninguna falta ortográfica. Todas las tablas van con el mismo tipo de letra, con el mismo tamaño de letra y de hecho debe ser el mismo de todo el documento. Es decir, si tú traes el documento con Arial, pues las tablas y las gráficas deben ser con Arial también. Si tú traes todo el documento con Calibri, pues obviamente tablas y gráficas deben ser también con Calibri. Igual el tamaño de letra debe ser el mismo de todo el documento. Si vienes manejando un tamaño 12, porque así te lo pide la institución, pues las tablas y las gráficas también deben ser tamaño 12. Las tablas, las letras no llevan negritas. Las letras no llevan colores, no en color azul, color verde. Las tablas, las letras de las tablas son iguales, todas, sin negrita, igual que el resto del documento. Entiendo que las tablas se ven muy bonitas a colores, pero el formato te dice que no le pongas colores a las tablas. Y aquí es el ejemplo que les digo, frecuentemente en televisión, normalmente tal vez en Facebook, vemos alguna tabla con colores y nos parece muy atractiva. Dentro del modelo de una tesis doctoral, formato APA, formato Vancouver, las tablas no deben llevar colores. También vemos algunas tablas que llevan líneas horizontales, líneas verticales. Entonces aquí te dice el formato que solamente deben ser líneas horizontales, no líneas verticales. Y las líneas horizontales solamente en el encabezado y en el total, es decir, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Todos los elementos de la tabla deben ser centrados horizontalmente, a excepción de la primera columna que debe ir alineada a la izquierda. Número 10, todos los porcentajes llevan 2 decimales, a excepción de la primera columna que no lleva ninguno. Número 11, el título de la tabla debe ir en la parte de abajo. Número 12, debes tener un título completo que vaya numerado. Es decir, si yo tengo 5 tablas, debe ser tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla 5. Y un título completo que de manera sintética y de manera breve diga qué se presenta en la tabla, a quién se presenta en la tabla, de dónde son las personas y de cuándo son los datos. Ahorita me explico con esto. Y bueno, las tablas para variables cuantitativas, que ahorita las vamos a ver también, hay 3 formas de realizarlas, 3 maneras. Cuando la distribución es paramétrica, que no es un tema tampoco que hayamos visto aquí en este programa, o cuando se hace una distribución normal, normalmente se presentan promedio, desviación estándar y varianza. Voy a dejar fuera el intervalo de confianza en este momento. Media, desviación estándar y varianza. Y cuando la estadística es no paramétrica, ustedes pueden ver resultados como mediana, valor mínimo, valor máximo y rango. Es decir, estos elementos siempre van juntos. Promedio siempre va con desviación estándar, mediana siempre va con valor mínimo o valor máximo. ¿Sí? O también, bueno, pues la decisión es ponerlos todos. Promedio, moda, mediana, desviación estándar, varianza, valor mínimo, valor máximo y rango. Estas decisiones pues tú las puedes tomar ya cuando vayas haciendo tu modelo. En este caso, en esta investigación, en este trabajo que van a hacer, ustedes tomen la decisión de cómo la quieren hacer, como ustedes quieran. Ya sea yo solamente voy a poner promedio, desviación estándar y varianza, o solamente voy a poner mediana, valor mínimo, valor máximo y rango. O los voy a poner todos, estoy de acuerdo. Bien, vayamos a ver estos elementos en el ejemplo que les acabo de dar. Entonces, primero, aquí está la tabla que acabamos de construir. Y pues el primer elemento dice, o uno de los elementos dice, que todos los porcentajes deben estar con 2 decimales. Entonces aquí ya los tengo todos con 2 decimales. Y luego dice ahí que menos el 100% que no lleva ninguno. El 100% no debe llevar nada. Dice que todas las columnas deben ir centradas, a excepción de la primera columna que debe estar alineada a la izquierda. Entonces aquí ya cumplimos este criterio.
dice que el porcentaje debe estar a la derecha de la frecuencia, entonces aquí ya cumplimos con este criterio. Formato APA dice que debes poner líneas horizontales en el encabezado y en la parte de abajo solamente. Solamente en la parte de arriba y en la parte de abajo. En medio no lleva líneas horizontales. La tabla no lleva líneas verticales. La tabla no lleva colores. Los números, el formato de la tabla no lleva negritas. Y luego dice que en la parte de abajo debe haber un título que debe estar numerado. Entonces en este caso es tabla 1. Y lo que debe decir qué se presenta en la tabla, a quién se presenta en la tabla, de dónde son las personas y de cuándo son los datos. Entonces yo aquí le puse un título, género y municipio. ¿Qué se presenta? Género y municipio. ¿De quién? De los participantes. ¿De dónde? De un programa de desarrollo social. ¿De cuándo? De 2020. Entonces aquí está mi tabla, ya con formato APA. Esta tabla obviamente ahorita te la envío. Y ya estamos cumpliendo todos los criterios que acabamos de revisar. Ahora vayamos a la tabla cuantitativa. Aquí este es ingreso económico mensual de los participantes del programa de desarrollo social 2020 por municipio. Entonces aquí ya tengo tabla 2, qué se presenta en la tabla, quién se presenta en la tabla, de dónde son las personas y de cuándo son los datos. Yo te dije que podías utilizar promedio, desviación estándar y varianza. Entonces, bueno, aquí están estos elementos, yo los puse ya para avanzarle un poquito. Entonces aquí dice que son 20 personas de Apodaca, 35 de Guadalupe, 68 de San Nicolás. Obviamente pues debería corresponder con esto. Aquí está, 20 de Guadalupe, 35 de Escobedo, 68 de San Nicolás. El promedio de ingreso económico son 4,323.14 con una desviación estándar de 389.16 pesos. Y aquí tenemos los promedios y la desviación estándar de cada uno. Entonces, formato APA dice que todo debe ir centrado, menos la primera columna que debe ir alineada a la izquierda. Formato APA dice que pongamos líneas horizontales. Dice que no pongamos líneas verticales. Dice que solamente en el encabezado y en el total, o sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo. En medio no lleva líneas horizontales, no lleva líneas verticales, no lleva colores, todo con el mismo tamaño de letra y todo con el mismo tipo de letra. Entonces, por ejemplo, aquí le faltan 2 decimales, todos deben ser 2 decimales. Acá en las variables cuantitativas nos podemos ahorrar las decimales dependiendo de la variable, pero bueno, vamos a ponerle 2 decimales. Y aquí ya está mi tabla cuantitativa con mediana, desviación estándar y varianza. Reitero, ustedes la pueden hacer con, media, desviación estándar y varianza. Ustedes la pueden hacer con mediana, valor mínimo, valor máximo y rango, como ustedes quieran. Entonces aquí ya construí mis 2 tablas. Ahora vayamos a ver qué va a pasar con las gráficas. Las gráficas también nos piden que sean editables, es decir, no como imagen. Que el título de la gráfica va a ser en la parte superior, la tabla va el título abajo, en la gráfica va el título arriba. Igual, las gráficas para variables cualitativas se realizan con frecuencias o con porcentajes, como tú quieras, como sea más conveniente, pero nunca le pongas frecuencias y porcentajes a las gráficas, o sea, nunca va con los dos, o frecuencias o con porcentajes, nunca con los dos. Las gráficas no llevan totales, como regla general, a excepción que lo que vayas a presentar sean los totales, ¿sí? Pero si vas a presentar frecuencias o porcentajes, solamente se presentan frecuencias y porcentajes sin totales. Y las gráficas para variables cuantitativas solamente se hace una gráfica de barras con los promedios o las medianas, cuando estos valores son los más representativos.
Entonces aquí te pongo unos ejemplos de cómo hacer gráficas cuando es una variable y es cualitativa, aquí con amarillo. Puede ser de sectores circulares, o sea, de pastel, barras simples, diagrama de Pareto, pictograma. ¿Qué es un pictograma? Pues es una figura, un dibujo que representa unos números para que tú lo entiendas de manera fácil. Y como ejemplo, pues tengo este ejemplo para ti que estamos viendo todos los días ahorita en este momento. Este es un pictograma, ¿no? Obviamente se requiere un software especial, se requiere conocimientos un poquito más avanzados, pero si lo puedes hacer, pues sería algo así como esto, ¿no? Que de alguna manera todos con colores entendamos cómo está la situación de los números que queremos saber. Bien, aquí tenemos variables cuantitativas. Color naranja, cuando es solamente una variable cuantitativa, tú puedes hacer una gráfica de histograma, son las barras pegadas, gráfica de líneas, polígono de frecuencias o una ojiva que es frecuencias acumuladas. Cuando tenemos dos variables y las dos son cualitativas, puede ser una gráfica de barras dobles, una gráfica de barras acumuladas, una gráfica de barras porcentual y una gráfica de líneas. Cuando las dos variables son cuantitativas, lo único que podemos hacer es un diagrama de dispersión o gráfica de puntos. Y cuando tenemos una variable cualitativa y una variable cuantitativa, podemos hacer gráficas de líneas, gráfica radial o gráficas de cajas. Entonces, tú tomas la decisión del tipo de gráfica que quieras hacer. Vayamos a construir algunos ejemplos con esto que tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos esta tabla. Voy a pegar estos resultados. Aquí los tengo ya, para no modificar mi tabla que ya la tengo lista. Entonces, primero, pues la gráfica me dice, la gráfica me dice que no lleva totales. Yo borro los totales. Y luego ya me quedan frecuencias o porcentajes. Entonces me dice que yo puedo hacer una gráfica o con frecuencias o con porcentajes, nunca con los dos. Entonces, bueno, yo tomo la decisión de hacerlo con frecuencias y borro los porcentajes. ¿Sí? Y aquí solamente me quedo con esos datos y estos son los que voy a graficar. Lo selecciono, me voy a insertar. Inserto una gráfica, aquí tengo mi gráfica. Botón derecho, mover gráfico en una hoja nueva. Botón derecho, barras azules. Agregar etiqueta de datos. Botón derecho a las barras rojas. Agregar etiqueta de datos. Si esto lo quiero mover para abajo, botón derecho, formato de leyenda, en la parte inferior. Y ahora quiero agregar un título en la parte de arriba. Título encima del gráfico. Y el título de la gráfica, pues es básicamente el mismo que de la tabla. Sí, entonces le voy a poner aquí gráfica 1. Género y municipio de los participantes del programa de desarrollo social 2020. Mismo tipo de letra. Más o menos mismo tamaño de letra. Y ahí ya quedó lista nuestra gráfica. Para la tabla este es respecto a la tabla cualitativa. La tabla cuantitativa les comentaba que solo lo vamos a hacer con los promedios. Entonces seleccionas solamente los promedios, nos vamos a insertar, ponemos insertar gráfico y aquí tenemos ya nuestra gráfica. Botón derecho, mover gráfico en una hoja nueva. Esto lo podemos eliminar, aquí no tiene razón. Botón derecho, agregar etiqueta de datos para que nos ponga el número. Y le ponemos insertar título encima del gráfico.
Ya le ponemos, copiamos el título. Esto sería gráfico 2. Y aquí le muevo el mismo tipo de letra, mismo tamaño de letra. Y aquí ya está listo mi gráfico 2. Lo voy a grabar porque te lo voy a enviar. Bien, entonces esto mismo lo tengo que pegar en un documento. Aquí tengo un documento en blanco. Entonces selecciono mi tabla 1. La copio y la pego en mi documento. Ahí está listo. Después selecciono mi gráfica 1. Y la pego en el documento. Selecciono mi tabla 2. La pego en el documento. Y ahora selecciono mi gráfico 2. Y lo pego en el documento. Entonces aquí te voy a mostrar la vista. Los elementos dicen que no debe ser con letras de negrita. Entonces ahí está. Vamos a ver las dos. Entonces aquí se verían tabla 1, tabla 2, tabla 1, tabla 2, gráfica 1, gráfica 2. Entonces aquí ya solamente nos faltaría que tú hicieras una descripción de estos resultados de la tabla, abajo de la tabla. Cuando es cualitativa, enfocándonos principalmente a los porcentajes. Cuando es cuantitativa, tú describes tus resultados, así como ven los artículos que revisaste. Entonces hace la descripción de cuántos grupos eran, de cuántos era cada uno, cuál fue el promedio, cuál fue la desviación estándar, y haces una redacción de resultados aquí abajo. Bien, entonces este sería el ejemplo. Te voy a mostrar muy rápido algunos artículos que vi, que busqué así rápido. Entonces, vayámonos a resultados. Lo único que quiero que veas es que hay artículos donde, por ejemplo, todo se presenta con tablas. ¿Sí? Aquí este artículo no tiene ninguna gráfica. Vayamos al siguiente artículo. Muy breve. Eso era lo que quería que revisaras cuando revisaste tus artículos. En este artículo, todos lo están presentando con gráficas. Aquí están las gráficas. Habla de resultados y presenta unas tasas de mortalidad de menores de 5 años. Los artículos también te los envío. Pero reitero, estos son artículos. Lo tuyo va a ser una tesis doctoral. Entonces aquí tengo una tesis doctoral. Un ejemplo, la tesis doctoral del doctor Francisco Cázares de León, tal vez conocido por algunos de ustedes, el buen Paco. Estas tesis son tomadas de internet, del repositorio de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y aquí es donde quiero que veas el formato APA. Todo centrado, porcentajes con 2 decimales, 100% sin decimales, líneas solamente en el encabezado y en la parte de abajo. Aquí están líneas verticales solamente en el encabezado y en la parte de abajo. Algún formato más estricto dice que el título debe ir con cursiva. Bueno, está bien, lo consideramos. Tablas en formato APA. Estas son las tablas de una tesis doctoral con formato APA. Entonces, bien, vayamos. Aquí te le mando también esta tesis para que veas los ejemplos. Y vayamos a la tarea ya propiamente. ¿Qué es lo que te estoy pidiendo?
Bueno, tu trabajo final va a ser que me envíes un documento de Microsoft Word. No me vayas a mandar el Excel, yo no necesito el Excel. Normalmente la tesis te la piden en Word, entonces no deberías tú enviar un Excel si te están pidiendo Word. Entonces, bueno, un documento Excel de Word, obviamente con una portada institucional. Y la idea es que tú hagas dos tablas, así como las que hice yo. Una cualitativa y una cuantitativa con los datos que tú quieras, ponle los datos que quieras, busca tus datos de tu área de trabajo, de la forma que tú quieras. Después describes cada una de esas tablas de manera detallada y a cada una de esas tablas les haces una gráfica. ¿Sí? Te reitero aquí que esta es una tarea académica. ¿Sí? Normalmente el modelo no es que si yo hago 5 tablas, hago 5 gráficas. Tú ya viste que a veces se hacen tablas, a veces se hacen gráficas, depende de la edición. Ahí la estadística no tiene la respuesta. Pero bueno, como modelo académico, como tarea, hazme una tabla y una gráfica, dos tablas, dos gráficas, una cualitativa y una cuantitativa. Obviamente que cumplan con los criterios del formato APA Vancouver y que las subas a la plataforma SDI. Te la voy a enviar de una vez, pero la fecha de entrega pues es obviamente el 18 de abril antes de las 10 de la noche. Y el reiterarte que utilices la plataforma, pues es para estarnos preparando, sobre todo tú, con la contingencia, porque después, por allá el 18, 20 de abril, eh, el 20 de abril, 22 de abril, por ahí retomas tu siguiente tetra y obviamente tal vez seguirás trabajando en línea. Entonces, pues hay que estar aprendiendo. Todos en la contingencia hemos aprendido a hacer muchas cosas. Yo jamás había grabado videos para andar haciendo clases. Entonces, bueno, pues aquí andamos haciendo los pininos en esto. Entonces, la idea es que tú uses la plataforma y que subas tus archivos antes del 18 de abril a las 10 de la noche. Si no pudiste, si ya intentaste, bueno, pues platicamos, no hay ningún problema por eso. Y bueno, pues por último, ya reiterarles el mensaje que ya todos sabemos, enviarles un saludo y estoy a sus órdenes para cualquier cosa que se ofrezca con estos detalles. Muchas gracias a todos.